Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema lleno de chismes jugosos, rumores y sobre todo, mucho drama turco del bueno. Si lo adivinaron, vamos a hablar de la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de los rumores que involucran a la mismísima madre de Can Yaman. Durante años hemos sido testigos de la química innegable en pantalla entre Can y Demet. Su serie Erkencikus o Pájaro Madrugador fue un verdadero fenómeno mundial. La conexión entre Candivit y Sanemide era palpable, casi se podía tocar a través de la pantalla. Y como suele suceder, esa magia en la ficción alimentó la esperanza de muchos fans de que la chispa se encendiera también en la vida real. Los rumores se dispararon. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción fuera del set era analizada, diseccionada y convertida en la prueba definitiva de que estaban locamente enamorados. Y en medio de todo ese torbellino de especulaciones, surgió un rumor aún más interesante: la madre de Can Yaman, Gülden Yaman, supuestamente adoraba a Demet y la veía como la nuera perfecta. Imaginen la presión. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente la madre de Can quería a Demet como nuera? Y si es así, ¿por qué no funcionó? Vamos a desentrañar este misterio, a explorar las diferentes teorías y a analizar lo que realmente pudo haber pasado detrás de las cámaras. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco y jugoso sobre el mundo del entretenimiento turco, y no querrás perderte nada. Además, si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, volvamos al tema que nos compete. La relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos se convirtieron en superestrellas internacionales. La presión mediática era inmensa, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi. A esto sumémosle el hecho de que la serie generó una base de fans increíblemente apasionada, que deseaba con todas sus fuerzas que Can y Demet se convirtieran en pareja en la vida real. Estos fans, en su afán por verlos juntos, analizaban cada detalle de su relación, creando teorías elaboradas y alimentando los rumores constantemente. Foros enteros se dedicaban a desgranar cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas ocultas que confirmaran su romance. La Candem fanbase, como se hacían llamar, era un fenómeno en sí mismo, con miles de seguidores en todo el mundo. Fue en este contexto que surgió el rumor de que Gülden Yaman, la madre de Can, estaba encantada con Demet. Se decía que la consideraba una chica inteligente, talentosa y con una gran personalidad, y que la veía como una excelente compañera para su hijo. Incluso algunas fuentes afirmaban que Gülden había expresado su deseo de que Can y Demet formalizaran su relación. Circulaban capturas de pantalla de supuestos comentarios de Gülden en redes sociales, elogiando a Demet y dejando entrever una relación muy cercana entre ambas. Estas imágenes, por supuesto, eran recibidas con júbilo por la Candem fanbase, que lo interpretaba como la confirmación definitiva de que el romance era inminente. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, Can y Demet nunca confirmaron públicamente que tuvieran una relación romántica. Siempre mantuvieron una postura profesional, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. En entrevistas conjuntas bromeaban sobre los rumores, pero siempre se mantenían firmes en su declaración de amistad. Can, conocido por su carácter reservado, era especialmente cuidadoso en no alimentar las especulaciones. Demet, por su parte, era un poco más abierta, pero siempre manteniendo una línea de respeto hacia su compañero y la privacidad de ambos. Entonces, ¿por qué no funcionó? ¿Qué impidió que Can y Demet se convirtieran en la pareja que muchos fans soñaban? Hay varias teorías que intentan explicar esta situación. Es importante recordar que al final, solo Can y Demet conocen la verdadera respuesta, y cualquier otra explicación es puramente especulativa. Una de las teorías más populares es que la presión mediática fue demasiado intensa. Can y Demet eran constantemente acosados por los paparazzi y asediados por los fans, lo que hacía muy difícil mantener una relación normal y privada.
Cada cita, cada viaje, cada encuentro era documentado y publicado en revistas y portales de noticias. Era prácticamente imposible tener un momento de intimidad. Quizás simplemente decidieron que no valía la pena lidiar con tanta atención. Imaginen la dificultad de conocer a alguien y construir una relación bajo la lupa constante del público. Otra teoría sugiere que aunque había química entre ellos, sus personalidades no eran compatibles a largo plazo. Es posible que se llevaran muy bien en el set, creando una magia innegable en pantalla, pero que fuera de él tuvieran diferentes intereses, valores o expectativas. La vida en un set de grabación es muy intensa, y requiere una gran capacidad de adaptación y compromiso. Fuera de ese entorno, las dinámicas pueden cambiar drásticamente. También existe la posibilidad de que uno de los dos, o ambos, no estuvieran realmente interesados en tener una relación romántica con el otro. A veces la atracción que vemos en pantalla no se traduce necesariamente en sentimientos reales. La actuación es un arte y los actores son capaces de crear personajes y relaciones creíbles, incluso si no sienten lo mismo en la vida real. Puede que simplemente hayan sido excelentes profesionales, capaces de interpretar a la perfección una pareja enamorada. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente estuvieran enfocados en sus carreras profesionales. Tanto Can como Demet son actores muy ambiciosos y dedicados, y quizás sintieron que una relación en ese momento podría distraerlos de sus objetivos. El mundo del espectáculo es muy competitivo y requiere una dedicación total para alcanzar el éxito. Quizás sintieron que no era el momento adecuado para comprometerse en una relación. En cuanto al papel de la madre de Can, es difícil saber con certeza qué tan involucrada estuvo realmente en la situación. Si bien es cierto que muchas madres desean lo mejor para sus hijos y tienen una idea de cómo sería la pareja perfecta para ellos, al final del día la decisión de con quién estar es exclusivamente de cada persona. La figura materna es muy importante en la cultura turca, y la opinión de la madre suele tener un gran peso en las decisiones de los hijos. Sin embargo, Can siempre ha demostrado ser un hombre independiente y con sus propias ideas. Es posible que Gulden Yaman sí haya expresado su cariño y admiración por Demet, pero eso no significa necesariamente que estuviera presionando a su hijo para que formalizara una relación con ella. O quizás los rumores sobre su supuesta obsesión por Demet fueron exagerados por los medios y los fans. Es fácil caer en la especulación y la exageración cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Lo que sí es cierto es que a pesar de la decepción de muchos fans, Can y Demet siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia para continuar su carrera y eventualmente encontró el amor en otra persona. Su relación con Diletta Leotta, aunque turbulenta, demostró que Can estaba listo para comprometerse en una relación pública. Demet también siguió adelante y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Este matrimonio, por cierto, generó una gran controversia entre los fans de Can, quienes lo interpretaron como una traición de Demet hacia Can. En retrospectiva, es fácil idealizar la relación entre Can y Demet y lamentar que no haya funcionado. Pero al final del día, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque nos hubiera encantado verlos juntos, debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión, y que las relaciones son complejas y requieren mucho trabajo y compromiso. En resumen, la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y los rumores sobre la madre de Can queriendo a Demet como nuera es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse y generar expectativas irreales. Si bien es posible que haya habido una conexión especial entre Can y Demet, y que la madre de Can haya sentido cariño por Demet, al final las cosas no se dieron. Las razones pueden ser muchas, desde la presión mediática hasta la falta de compatibilidad o simplemente la falta de interés romántico. Lo importante es recordar que son personas reales con sus propias vidas y decisiones, y que debemos respetar sus elecciones. Y sobre todo no dejarnos llevar por las fantasías y los rumores que circulan en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido sobre el mundo del entretenimiento turco, y espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series y los actores turcos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que Can y Demet hubieran sido una buena pareja? ¿Qué piensan sobre los rumores de la madre de Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante? ¿O piensan que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.